Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Si José se hubiese revelado, no se habría cumplido el propósito de Dios. ¿Sabe una cosa, iglesia? Todas las cosas difíciles que le pasan a su vida tienen un propósito de la mano de Dios. Todo lo que le pasa a usted tiene un propósito de Dios. Y los propósitos de Dios no tienen equivocación alguna. No hay una sola equivocación en los propósitos de Dios, en los pensamientos de Dios. No hay una sola equivocación en su palabra. Él es absolutamente perfecto. ¿Por qué temes en no obedecer a Dios cuando estás pasando por una dificultad, sabiendo que Él es perfecto, sabiendo que Él es santo, sabiendo que Él es sabio, sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él es el único que te ama con amor eterno? Sirvámosle a Dios y no estemos pensando, Señor, ¿por qué? Señor, mira, pero ¿por qué, Señor, esto? Y Señor, ¿y esto por qué? Él sabe por qué, pero es que Él es espíritu. Nos cuesta entenderle a Él. Yo no le reclamo al hermano, a la hermana, ¿por qué desobedeció? Yo no estoy aquí para ser juez. A mí el Señor aquí me ha puesto para que cuide su iglesia, para que la cuide, no para que la juzgue. En ningún momento me ha puesto Dios de juez. Por eso cuando yo miro a un hermano caído, a mí me toca es levantarlo. Si él se deja levantar, yo tengo que extenderle la mano y venga, hermano, venga, vamos adelante. Pero ¿se da cuenta, hermano? Yo a usted le dije, hermano, y no quiso obedecer. Mire, hermana, esto le pasa por no haber obedecido la palabra de Dios. Y me convierto, que Dios me guarde, en un segundo acusador. ¿Y cuál es el acusador de nuestras almas? El enemigo. El diablo, la serpiente antigua llamada Satanás. Él es el acusador de nuestras almas. Entonces, hermanos, cuando un hermano caiga en una dificultad, hermanos, por falta de obediencia, hermanos, no le reclamemos. Extendámosle la mano y ayudémosle a ir adelante, porque mañana puede ser que nos pase a nosotros, pues nosotros no somos absolutamente sabios para conocer los caminos de Dios. Y puede ser que muchas veces yo creyendo que es la mano de Dios y resulta que es la mano del enemigo que me lleva. Es la mano del enemigo que me lleva y yo estoy sin trabajo y me aparece un trabajo y me pagan muy bien. Y yo digo, esta es la bendición de Dios. Llegó la bendición de Dios, no me deja orar, no me deja estar en los cultos, me pasa de todo. ¿Eso es bendición de Dios? Absolutamente no. Inmediatamente me doy cuenta que no es bendición de Dios. Automáticamente me voy dando cuenta que no es la bendición de Dios y tengo que buscar. Y si fue la bendición de Dios, el enemigo me había colocado una comida, porque también pasa. Viene la bendición de Dios y el enemigo le coloca una comida. Y viene y sigue usted con la bendición y luego le coloca un puntico para irle arañando, para irlo enredando. Pero qué lindo cuando nosotros tenemos a Dios por primero en nuestras vidas. Qué lindo cuando tenemos a Dios como el número uno en nuestras vidas y no le desobedecemos para nada. José estuvo en la cárcel por no sujetarse a los deseos de esa mujer. Pero él dijo, ¿cómo voy a hacer eso contra mi amo y pecaré contra mi Dios? No quiso ofender a Dios. Él sabía que él, aunque así como dijo Job, aunque él me mate, en él esperaré. Aunque él me mate, ¿qué importa que Dios me quiera matar? Si me mata me lleva para el cielo y se acaba este sufrimiento aquí. Y aquí ya no voy a volver a seguir sufriendo, pero arriba
situación que se vino encima, ahora se fue a la cárcel, pero allí en la cárcel resultó siendo el jefe de la cárcel también. Pero allí, mientras estaba en la cárcel, Dios estaba preparándolo para una labor muy grande. Él tenía que pasar por todos esos moldes para que cuando viniera la prosperidad que iba a recibir, no se esponjara, no se creciera. Que él supiera que Dios lo había llevado por todos esos caminos, por todos esos tropiezos, para que cuando llegara allá, su fe llegara fuerte, su confianza en Dios llegara intacta, su integridad en Dios le hacía ver que era Dios el que lo había llevado allí. Pero si en el momento que él es el hijo predilecto de su padre, inmediatamente lo llama Faraón y lo pone por Señor, es capaz de que hasta el mismo Faraón se le levanta, porque no tenía una moldura en la cual hubiera aprendido a sufrir y a sujetarse. Él aprendió a sujetarse, se sujetó a su amo como esclavo, se sujetó en la cárcel como prisionero, y ahora aprendía a sujetarse delante de Faraón, aunque fuera el gobernador, aunque no hubiera nadie con el poder que él tenía. Toda la servidumbre le obedecía a José. Faraón no hacía nada sino al ladito de José. Muy fácil para rebelarse a Faraón, pero no fue así. Él sabía que él tenía que ser obediente y que siempre había alguien por encima de él. Y Dios está por encima de nosotros en todas nuestras decisiones. Y cada decisión que nosotros tomamos está a la mano de Dios. Cada decisión que nosotros tomamos está Dios obrando. Está Dios con un propósito. Y depende de nosotros que ese propósito se cumpla o que se desbarate. Que ese propósito se cumpla o se desbarate depende de nosotros. Nosotros le obedecemos a Dios. Y aunque el camino esté pedregoso, aunque el camino esté lleno de espinas, aunque el camino esté muy difícil, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Gloria al nombre del Señor Jesús. Démosle una alabanza, Señor Jesús. Toda persona desde temprana edad tiene que ir tomando decisiones, y a veces distintas según sus circunstancias, cultura y entorno socioeconómico. Unas nos parecerán más importantes y otras más rutinarias. Unas nos permitirán atravesar y avanzar, y otras retroceder, pero todas van constituyendo el entramado del que depende nuestro desarrollo vital y nuestra felicidad. Antes y en torno a las decisiones están las esperanzas, las dudas, las ilusiones, los problemas, los proyectos, las frustraciones. Pero en el momento de la decisión se concentra todo lo que somos y lo que queremos ser. La decisión pone en marcha lo que realmente llevamos a cabo y nos hace constructores de nuestra propia historia. Son nuestras decisiones las que nos hacen lo que somos y las que nos muestran lo que podemos llegar a ser. Pero en todas esas decisiones que nosotros tomamos, si nosotros entendemos que esas decisiones son las que van a marcar nuestro futuro, dejémonos llevar de Dios. Amén. Dejémonos guiar por Dios. Yo sé que aquí, por poquita vida espiritual, por muy poco conocimiento espiritual que tengamos,
sabemos que Dios es poderoso. Amén, amén. Aquí no hay nadie que pueda decir Dios no es perfecto. Dios es perfecto, lo sabemos todos. Lo saben los niños, que ellos que tan poquito saben, ellos saben que Dios es perfecto. Entonces, en esa medida, dejémonos guiar por el Señor. Amén, gloria a Dios. Hay decisiones muy duras. Y mire aquí en San Mateo, capítulo 26, en el versículo 38, nos muestra aquí el mismo Señor Jesucristo hablando humanamente. Porque nosotros sabemos que Dios fue manifestado en carne. Amén. Amén, amén. ¿Perdón? San Mateo 28, San Mateo 26, versículo 38. Dios se nos manifestó como carne, y eso dice el profeta Isaías. En el capítulo 9, el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué más dice? Dios fuerte. Ese niño que nacía de María era Dios fuerte. Ese niño que nacía de María también era ¿qué? Padre eterno. ¿Será que nos queda duda de que ese niño era Dios? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Pero como Él se manifestó en carne, Él se vistió de carne para poder llevar tu culpa y la mía en su carne. Entonces Él, como hombre, lloró ante la tumba de Lázaro. Amén. Pero como Dios, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, ni de invocar a nadie, dijo, Lázaro, ven fuera. Amén. ¿A quién nosotros tenemos que decir? En el nombre del Señor Jesucristo reciba sanidad. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo echamos fuera ese espíritu de enfermedad. En el nombre del Señor Jesucristo echamos fuera ese espíritu posesivo. En el nombre del Señor Jesucristo, que se ha guardado y que se ha guardado de todo mal y de todo peligro. Él, dice la palabra de Dios, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo. Por sí mismo juró. A Lázaro lo levantó. De la tumba se levantó él solito. A nadie le dijo que moviera la piedra porque él estaba dentro. Él mismo la movió y salió de su sudario, salió con sin las vendas con las que salió Lázaro. Él es Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Pero cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní, estaba sudando grandes gotas de sangre. El desespero tan espantoso de ser Dios y saber la muerte que iba a padecer. Y venía ese desespero a su humanidad. Y es lo que vamos a leer aquí, versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén.
Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuánto sería el desespero cuando su sudor eran gotas de sangre? Los poros se le abrieron del desespero tan grande que había dentro de ese cuerpo, porque dentro de ese cuerpo habitaba el mismo Dios, pero es que ese cuerpo participó de lo mismo que usted y yo. Amén. Y allí pudo haberse revelado y no cumplir la voluntad de Dios. No cumplir: esto está demasiado fuerte, lo que viene para mí, mejor lo dejo ahí. ¿Y qué habría pasado contigo y conmigo? Amén. Hoy tú tienes acceso al reino de los cielos Gloria a Dios. por esa decisión tan grande, tan asombrosa que Él tomó, Amén. de que se cumpliera la voluntad de Dios. Amén, amén. Esa decisión tan impresionante de que la voluntad de Dios se cumpliera por encima de lo que fuera. Él nos salvó a ti y a mí por esa obediencia a la que se sujetó. Alabanza. Si Él no hubiera obedecido, si Él hubiera tomado una decisión no conforme a la palabra de Dios, nosotros estaríamos condenados sin esperanza ni remedio alguno. Pero en Cristo Jesús, que fue el único que venció la muerte por ti y por mí, en Cristo Jesús, que fue el único que pudo llevar tu pecado y el mío, en Cristo Jesús, que es mediante el único nosotros podemos tener entrada al reino de los cielos. Él se sujetó a la obediencia, se despojó de su trono de gloria, se despojó de todo cuanto tenía, se despojó de toda su grandeza para hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe por qué dice y muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era lo peor, lo más espantoso, lo más asombroso que había. Pero Él se sujetó a la obediencia y murió no de cualquier muerte, sino de la muerte más espantosa de todas. Porque es que la culpa tuya y la culpa mía no se merecía nada menos. Nuestro pecado era inmensamente grande, nuestra desobediencia era espantosa. Allí Satanás estaba reclamándole a Dios cuando Él dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces Satanás estaba reclamándole a Dios: pero ¿qué pasa que no mueren? ¿Qué pasa que me ha entregado es un animal? En vez de entregarme esos dos humanos que creaste, me has entregado dos animales. ¿Qué es lo que has hecho? Y el Señor: tranquilo, espérate un momento, porque es que como tú los engañaste, ahora yo estoy preparando el sacrificio para entregarte. Pero ellos tienen pecado y tendrán que morir por su propio pecado, y no pagarán su salvación porque su pecado es digno de muerte. Pero voy a preparar un cordero, voy a preparar un sacrificio que no tiene nada de pecado, que no tiene contaminación alguna, y Él va a pagar su culpa. Y Él se sujetó al tiempo, Él se sujetó a toda obediencia para llevarnos al reino de los cielos, cargando en su cuerpo nuestras culpas, llevando todo nuestro pecado en sus hombros y crucificándolo allí en el madero, muriendo, siendo sepultado y al tercer día levantándose de entre los muertos, porque fue el único que pudo vencer la muerte, pero mediante la obediencia. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que cuando tú quieras recibir bendición, sométete a la obediencia de Dios. Cuando tú quieres ver la bendición de Dios, sométete a la obediencia, porque allí es donde está la bendición de Dios. En la obediencia a su palabra, allí es donde está la prosperidad que Él trae para ti. Salmos capítulo 40,
versículo 8, vamos a leer aquí 3 textos seguidos. Dice, Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero aquí el salmista estaba hablando directamente en profecía, estaba hablando de Jesús. Y él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 14. Segunda de Crónicas 15, 14, dice, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Amén. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Sométete a su voluntad. Obedece su palabra. Es que no hay otra manera de que Dios nos bendiga. No hay otra manera que a nosotros nos vaya bien. Si nosotros queremos que nuestros niños cuando estén grandes nadie se burle de ellos, tenemos que enseñarles la obediencia a la palabra de Dios. Pero no les vamos a enseñar la obediencia a la palabra de Dios diciéndole, tienes que obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y luego vivimos como queremos. Dios no va a respaldar su palabra. Porque se enseña haciendo. Se enseña haciendo. El Señor Jesucristo dijo, ¿cuál es más grande, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y ellos dijeron, el que se sienta a la mesa, Señor. Él dijo, pero, y entonces, ¿cómo es eso que yo estoy entre vosotros como el que sirve? Y él era el más grande. Y les digo, así que vosotros, cualquiera que quiera ser el más grande, sea el que sirve a las mesas. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por último, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Primera de Tesalonicenses 4, 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermanos, a veces la obediencia nos cuesta. Sometémonos. Sometémonos a nuestro Dios. Seamos obedientes al Dios que nos ha dado la vida. Busquemos la manera de fortalecernos. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando estamos nosotros en la oración en todo momento, cuando estamos pendientes de la oración, estamos
protegidos por el poder de Dios y tenemos fuerzas para defendernos contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son muchas las luchas por las cuales nosotros tenemos que estar preparados para poder vencer. Y sin oración no hay manera de poder vencer. La oración es la que nos lleva a la victoria. Y cuando nosotros estamos en oración, se nos presenta una dificultad y la misma oración nos da la sabiduría para saber que esto requiere de ayuno. Es una cadenita, un paso y otro paso, un paso y otro paso. Pero si usted ha dado el paso de la oración, el siguiente es el paso del ayuno. Y si no da el paso de la oración, no va a poder pegar el salto hasta el ayuno. Primero está la oración. Estemos de pie, tengan la bondad, hermanos.